Muy bien, entramos entonces en esta sección que es relativamente nueva, donde intentamos hacerle preguntas al pastor acerca de lo que fue la predicación del domingo anterior, así todos estamos hablando sobre lo mismo, si tenemos las preguntas que nos hicieron eco durante la semana, a ver si investigamos otras cosas, si nos llevó a leer otras cosas también. Así que, y si tenemos dudas también, está el lugar abierto para que puedas hacer tus preguntas acá en la cajita de comentarios, o nos querés mandar un mensajito al privado, también podés hacerlo. Nos mandás alguna pregunta, alguna aclaración también, o algo que hayas descubierto. ¿No quiere? No. Pero es mateando con el pastor. Hoy ya no. mateó demasiado. Ya mateé, claro. Pero bueno, pastor, ¿por qué nos decía esto del libro de Jueces al principio, que es tan difícil? Tan difícil que... No me acuerdo qué les dije. Yo tampoco. No, dijo que el libro era... No, lo que hablábamos recién de que las historias terminaban Claro, mal. bueno, sí, que empiezan muy prometedor, Claro. por lo menos dentro del estado ya lamentable que tenía todo el pueblo de Israel. Hay que prestar mucha atención cómo la reprensión de Dios frente a la idolatría cananea, obviamente que no digo nada nuevo, que Dios sabía qué efecto iba a producir en el pueblo la idolatría. Después lo vemos en toda la historia de los reyes. El efecto que iba a producir la idolatría en Israel iba a ser devastador. Por eso tanta urgencia de repetir constantemente y de denunciar que Israel se volvía a las prácticas cananeas, que eran prácticas idolátricas, y que eso iba a traer en generaciones que habrían de continuar después mucha miseria espiritual. Y es algo que hoy se nota en cualquier parte del mundo donde está lleno de idolatría. Siempre van a ver que hay un denominador común, aparte de lo que nosotros discernimos como espiritual, y nos damos cuenta que el diablo opera en esos tipos de práctica. Es la miseria en la que se vive. O sea, la idolatría siempre viene con ese combo, ¿no? de pobreza, de miseria, de ruina. Por eso era importante que Israel no, aparte de no conocer a Dios, ¿no? Porque irse tras los ídolos era irse tras imágenes hechas por ellos. Así que bueno, el libro de Jueces, siempre lo decimos, tampoco es nuevo, que es un libro anárquico, ¿no? De mucha anarquía, de mucha tristeza. Esa tristeza la vamos a ver reflejada este domingo, si Dios quiere. Vamos a reflejar la tristeza, sí, pastor. Sí. La tristeza que causaba ese estado. El principal personaje del domingo, en la historia del domingo... No va a venir nadie el domingo. Fue Gedeón. Sí. Gedeón, que cuando nosotros nos cuentan las historias en la escuela bíblica, nuestros padres, y después las vamos estudiando, generalmente no conocemos la historia final. Claro. De Gedeón. Nos acordamos de las 300. Batallas, de los 300, claro. El momento cumbre. Cada vez que tomamos agua o estamos tomando una canilla, que empezamos a tirar chistes, los 300 de Gedeón. ¿Sabe un dato, pastor? Que la película 300 salió de una idea ¿de Gedeón? Distorsionada de los 300 valientes de Gedeón. Al principio, pastor, ¿qué pasó? viste la introducción en la prédica del domingo, comenzando a decir que teníamos que saber discernir la adoración en espíritu y en verdad, la adoración verdadera de la adoración falsa. Sí. Eso porque el hombre tiende mucho a confundir después, o porque la aclaración al principio del libro, porque después hablaste en general de la adoración, de la primera, segunda, tercera, cuarta y la quinta adoración. Claro. La pregunta, sí, ahora me recuerdo, pero la pregunta es ¿cuál sería? O sea, ¿por qué diferencié? Claro, ¿por qué la introducción de esa manera? Claro, porque vemos en la vida de Gedeón una secuencia de momentos de adoración que Gedeón tuvo. Fueron muy marcados, un hombre que adoró a Dios mucho en cada
situación que tuvo que enfrentar, él adoró a Dios y terminó, que era la quinta adoración, si mal no recuerdo. Sí, la quinta. Realmente equivocarse mal y terminar perjudicando a Israel de lo que lo había liberado, ¿no? Que era de la idolatría. Terminó construyendo un efod que se lo puso a una imagen, por eso era lo grave del asunto. Y se utiliza por primera vez la palabra Israel se prostituyó, hablando sobre abandonar al Señor como esposo fiel e ir tras los ídolos. Después de Gedeón, eso fue muy grave lo que hizo Gedeón al construir ese efod. Después, las adoraciones anteriores, vemos reflejado justamente la santidad, la consagración, la fe en la vida de Gedeón, que por algo está en el cuadro de honor del libro de Hebreos. Pero el final es triste, ¿no? Inclusive hay un momento, un destello de luz en la vida de Gedeón cuando, acuérdense que yo hablé de que fue movido él a perseguir a los enemigos de Israel, pero por una venganza personal que él tenía sobre la matanza de sus hermanos. Entonces él tenía una venganza en mente, ya ahí no se menciona a Dios, y va tras sus enemigos y los mata, ¿no? Y después castiga a su propio pueblo, ¿no? A Israel, porque no habían actuado correctamente. Esa situación llevó a que gran parte del pueblo de Israel le propusiera a Gedeón que fuera rey sobre ellos, y Gedeón dice que no, que él no sería rey ni sus hijos, sino que el Señor sea el rey. Entonces hay uno como que cobra aliento y digo, bueno, hay qué discernimiento que tuvo Gedeón, que es muy correcto lo que dijo y es un modelo a imitar en todo el liderazgo actual, ¿no? Pero después terminó viviendo como rey. No quiso ser rey, pero después terminó viviendo con las prácticas de un rey cananeo. Tener muchísimos hijos con muchas mujeres, que después fue una matanza terrible, ¿no? Porque todos sus hijos fueron asesinados, un desastre. Qué bueno que nos ayuda a pensar, ¿no? Cómo podemos pasar de la adoración verdadera en espíritu y en verdad a meter en nuestras expresiones a Dios elementos extraños que no tienen que ver con el Señor, porque nosotros no podemos adorar a Dios como querramos, hay que adorar a Dios como dice la Biblia. En esta época hay mucha gente confundida con esta práctica cristiana que es adorar al Señor en espíritu y en verdad. La gente piensa que se puede hacer como uno quiera, y no es así. Por eso la Biblia nos enseña cómo adorar a Dios. Mi primera pregunta, sí, en la conclusión de la historia, sí, es si Dios estaba totalmente en contra de la idolatría del pueblo de Israel, sí, permite que Gedeón formase el efod y que lo pusiera sobre la imagen para que el pueblo adorara. Pero en principio no fue para adorar, ¿no? No. Era como un monumento, recordatorio de la victoria. Pero después se distorsionó, claro. Lo que sucede es que otra vez está la elección. Acuérdense que dijimos que cuando entrábamos a desarrollar la historia sobre Israel entrando a la tierra prometida, era igual que Adán y Eva en el Edén. Ahora en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, o sea, una descripción de un estado maravilloso, tanto espiritual, porque iban a tener al Señor viviendo entre ellos, como geográfico, de físico, de provisión de Dios, igual que el Edén, en ese sentido, ¿no? Y volvieron a elegir lo que no había que hacer, igual que Adán y Eva cuando comieron el fruto que no debían hacerlo. O sea, la libertad de elección la vas a ver en todo. Justamente por eso quería hablar de la tristeza el domingo que viene, si Dios nos permite, que causa el alejarse del Señor, ¿no? Porque hay elección. Pueden existir inclusive, por lo que se vio en la historia de Gedeón, experiencias espirituales tan fuertes como inclusive la paciencia de Dios en mostrar que Él era real, de que iba a acompañarlo cuando le pide que moje el vellón como una especie de bulto de lana, un cuero de lana de oveja, y no el pasto, y después hace lo mismo pero al revés. Sí.
que parecería, bueno, vio a cara también, cara a cara, y que tuvo miedo de morir, después el ángel de Jehová le dice que no. Todas esas experiencias espirituales, la victoria, el ver con sus propios ojos que los soldados se mataban, tenían miedo y huían. Tener tantas experiencias espirituales y después tomar la decisión de estar de acuerdo a mi voluntad. Claro, pero vos fíjate que ya eso nace con la persecución a los enemigos. Él persigue a los reyes porque habían matado parte de su familia. O sea, él ya cambia el motivo de liberar a Israel, porque ya lo había logrado, liberar a Israel. Entonces empieza una incursión donde hasta le pide a uno de sus hijos que mate a los reyes, y era un muchacho muy joven, no estaba acostumbrado a la guerra, o sea que lo expuso al hijo a que tomara una actitud de un guerrero, y no podía, y terminó haciéndolo él, matando a los reyes. Pero él pregunta, ¿no?, si ellos habían matado a hombres parecidos a él. Entonces ellos, los reyes, les dicen que sí, eran mis hermanos, le dice. Y ahí es donde él declara la intención real. Dice: juraría delante de Dios que no los mataría, juro delante de Dios que no los mataría si ustedes no hubiesen matado a mis hermanos. Y entonces ahí los mata. Entonces ahí la intención personal se empieza a ver en la actitud que tenía Gedeón. Todos momentos de adoración, hasta que empieza ese ingrediente humano que todos lo tenemos, que a veces explota como un volcán, ¿no? Está inactivo, pero en algún momento puede explotar como un volcán si no es gobernado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser muy cautos en esto, en que el Espíritu Santo nos guíe, porque las situaciones no resueltas en el corazón en algún momento afloran y puede hacernos perder mucho de lo que hemos recibido por gracia. Entonces necesitamos hacer morir lo terrenal, lo que no pertenece a Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de poner los ojos, la mirada en las cosas que no se ven, en las celestiales, para recordar siempre nuestra posición a la hora de adorar al Señor. Por eso hay que leer Jueces tratando de interpretar también cómo el corazón fue de Gedeón en este caso. Después lo vamos a ver en otros jueces, ya desde el arranque nada más, que no tenían un corazón perfecto para con Dios, ¿no? Cómo empieza a ocupar ese lugar por anarquía, ¿no? Por olvidarse de Dios y hacer mi voluntad. Lo mismo pasó cuando el libro de Jueces tiene una frase que se repite en varias ocasiones, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una frase muy moderna ahora en la actualidad, y está tan en contra de la iglesia cristiana, en contra de nosotros los que conocemos la verdad. Y el libro de Jueces es un claro ejemplo, no solamente para las personas que proclaman esta verdad, de que si a vos te hace bien lo que tu corazón demande, o lo que te haga sentir bien con vos mismo mientras no lastimes a otros, es una falacia, es una mentira. Sí, sí lo es. Y es grave, es muy grave. Es muy grave porque aún, como vos decís, los que somos gobernados por el Señor, que queremos estar sujetos a la palabra de Dios, cuando no somos sinceros y genuinos al reconocer en nuestra adoración a Dios, en humildad, nuestra necesidad de Él, insisto, va a aflorar ese tipo de pensamientos que justifica lo que no está justificado. Y tomamos en nuestras manos el gobierno de las cosas que hacemos si no se lo dejamos a Dios. Y creemos que nosotros podemos, en el mejor de los casos, ayudar a Dios, en el mejor de los casos. En el peor, obviamente, mentir, encubrir, hacer cosas que sabemos que quedamos después avergonzados, ¿no? Porque después quedamos muy avergonzados. Entonces es muy importante entender a Gedeón, la vida de Gedeón, como alguien que muy prometedor, pero que también tenía que resolver asuntos en su interior, ¿no? Que después devinieron en prácticas no con la intención, pero que terminó siendo perjudicial para todo Israel. Hay una frase que dijiste que al principio de la prédica, que era hacer adoración a nuestra manera, termina en idolatría. Es justo lo que hablabas recién del efod y todo lo que pasó con la idolatría del pueblo. Lo que me llamaba la atención es que el problema que tenía Israel
también lo tenía que resolver el líder, que era Gedeón. O sea, él también estaba en peligro, no era que... O sea, él tenía que salvar al pueblo, pero también tenía que resolver lo que le pasaba en su corazón. Él también tenía que renunciar a la idolatría, Claro. ¿no? Vemos en los primeros actos que se lo manda Dios, directamente Dios se lo manda a que destruya los ídolos que tenía el pueblo y que tenía su padre, el padre de Gedeón. Sí. Un ídolo de Baal y de Astaret. Y lo hace, Gedeón lo hace, pero lo hace de noche, ¿viste? Ya Sí, porque tenía miedo. Sí, decía. ahí ya decís, Sí. tenía miedo de la familia. Claro. O sea, ya te da un indicio, ¿viste? De que, uy, ¿cómo será que se va poniendo todo esto, no? El nombre debería haberlo, ¿no? Animado más todavía, porque le llamaban Jerobal. Jerobal porque estaba en contra de Baal, o Baal en contra de él, ¿no? Y eso era un avivamiento espiritual. Hasta que después, bueno, eso tiene que ver con la adoración en espíritu, que tratemos nuestro corazón delante del Señor. Al principio veíamos a un hombre generoso, humilde y lleno de adoración. Sí. Pero después, por el interés personal de él, digamos, se desvió de todo eso. Sí, como decía Lautaro, tal vez no era la intención porque él se renunció a la idea de ser rey, Claro. que el Señor sea rey. Ese era el pensamiento La idea, correcto, ¿no? sí, sí. Pero en la práctica no vivió así. Él en la práctica vivió como si fuese un rey cananeo. Sin aceptar ser rey, terminó gobernando como si fuese un rey cananeo ya insisto, con esas prácticas, ¿no? De tener muchas mujeres, muchos hijos. Cuando Jueces habla de que cada hijo cabalgaba sobre un asno, normalmente esos asnos eran blancos, que habla de la realeza, de gente muy rica, y que cada uno lo tuviera, habla de principado, de que gobernaban ciudades. O sea, lo que dijo con su boca, No lo hizo. en la práctica quedó corto, ¿no? Ujú. tiene que ver con el gobierno de Dios. El pueblo estaba guiado por jueces que estaban convocados por el Señor para poder liberarlos, pero la vida de Gedeón termina mostrando que igual él no estaba bajo el gobierno de Dios en la última instancia de su vida, y tiene que ver con esto que decíamos, en las decisiones que se iban tomando, que tienen que ver con la anarquía en las decisiones que Dios quiere tomar para que nosotros hagamos. Vos fíjate que es algo que pasa en la actualidad. Nosotros empezamos, o el Señor empieza con nosotros, una transformación y un avivamiento para cambiar, ya sea estructura, formas de pensar, manera de hacer las cosas, para cambiarlas, porque cambiarlas significará crecimiento, desarrollo. Cuando pasan los años, está comprobado estadísticamente, cuando pasan los años volvemos a caer en aquello por lo que peleamos que no debía ser. O sea, terminamos siendo lo mismo por lo cual luchamos que no seamos, ¿no? Que no se establezca. Y eso es lo que pasó con Gedeón. Gedeón lucha contra la idolatría porque Dios lo manda, y lucha contra los enemigos, destruye la idolatría y termina después haciendo un ídolo. Y esa es la advertencia, ¿no? Para nosotros que creemos en el Señor y que Dios nos ha sacado de muchas formas de pensar, estructuras, costumbres, pecados, que no volvamos al final de nuestro proceso espiritual a las mismas cosas de las cuales fuimos libres y renunciamos. Porque tomamos la cosa en nuestras manos, ¿no? Tomamos el cristianismo en nuestras manos y lo hacemos a nuestra forma. Y no puede ser a nuestra forma. Por eso tenemos que renunciar todo el tiempo. Por eso tenemos que tener el corazón constricto y humillado. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo. Por eso no debemos olvidar nunca la cruz de Cristo. Por eso debemos revisar nuestras intenciones, por cómo hacemos las cosas, aunque estén bien, pero las intenciones cuentan. Dios las cuenta, Dios las pesa.
Así que bueno, así vamos. ¿Qué es la segunda prédica de Jueces, no? ¿Tercera? Débora. No, la La segunda. La tercera es este domingo. ¿Sabe cómo vamos a Parece terminar? más. ¿Quién viene? Parece más. ¿Usted? Vamos no. No viene un juez. Upa. Capaz que lo dejamos para el último a Sansón, pero no viene un juez ahora. Ah. Vamos a hablar de la condición teológica Del libro, bueno, Del es que es libro. muy... Bueno, eso es lo que también observaba del libro de Jueces. Bueno, pastor, en conclusión, no existe manera, no hay forma de ni siquiera pensarlo con la mejor intención, que podamos nosotros tomar decisiones sin consultar a Dios, o hacer cosas, o pensar de determinada manera si no estamos bajo el gobierno de Dios. Se vio en la historia general de este mundo, las personas que deciden alejarse de Dios, o las personas que no consideran importante a nuestro Dios, terminan llevando no solamente su propia moralidad, sino la del resto al caos. Al caos, bueno, es más que obvio que la edad de la Ilustración, esta última época también, que diluye todo conocimiento bíblico, pensamientos éticos, la familia, las ideologías que no tienen nada que ver con la creación de Dios, lo que termina haciendo es deformar, y no solamente a sí mismo, sino a los demás también. Es el libro de Jueces. Sí, por eso nos afecta tanto Jueces, porque es muy actual. Es muy actual. Es una descripción perfecta sobre una condición que está entretejida en nuestra manera de hacer las cosas, y a veces no la discernimos. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y Jueces nos lo recuerda. Nos hace una radiografía, nos expone a cómo somos sin Él, ¿no? Cómo somos sin Dios. No somos pueblo, no tenemos propósito, no hay plan, no hay santidad sin Él, no hay cristianismo sin Cristo. Entonces debemos revisarnos. Y bueno, Jueces nos ha invitado a eso. Toda la Escritura nos está invitando a esto. Así que por eso lo fuerte del libro. Bueno, muchas gracias, pastor, por esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor. Estaremos atentos a tomar nota entonces para el domingo. Los invitamos también a que tomen nota, y si quieren hacer preguntas o les quedó algún tema que quisieran consultarlo con el pastor, nos dejan un mensajito y nos ponemos en contacto con ustedes. Ya venimos.